años 2 veces. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en la economía del mundo, el impacto que ha tenido el tema del coronavirus o este virus en la economía no solo de un país, no solo de un continente, sino del mundo entero. Créditos especiales, dicen los gobiernos, incentivos a la inversión extranjera, extensión del plazo para el pago de impuestos son parte de medidas que han tomado algunos gobiernos para tratar de mitigar el descalabro financiero generado por la pandemia. Expertos advierten que se podría desencadenar un colapso similar al de la crisis económica global registrada en el 2008. Por eso la pregunta hoy es, ¿se podrá contrarrestar el impacto financiero con las medidas económicas anunciadas por los gobiernos? Quiero saludar a Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Investments. Desde Miami nos acompaña, él es economista. Alberto, ¿se puede contrarrestar, se podrá contrarrestar este impacto financiero? Hola Andrea, muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias. A ver, mira, yo creo que se está haciendo lo mejor posible desde el punto de vista de tratar de disminuir o de controlar los efectos negativos que tiene esta pandemia. Yo, Alberto Bernal, te confieso, Andrea, que yo nunca pensé que fuéramos a llegar a esta situación. Yo pensé que iba a ser más parecido a lo que vimos durante el SARS. ¿Por qué razón Alberto Bernal pensaba que iba a ser como lo del SARS? Porque el SARS era un virus mucho más letal. Pero lo que sí definitivamente no vimos, o no, pues no vi yo, y muchos analistas no lo vieron, es la velocidad de contagio de esta situación, quizás por la globalización tan diferente que hay hoy, 2020 versus 2002, 2003, puede ser una razón, o porque China pues es básicamente hoy en día el país donde más gente viaja alrededor del mundo, y pues es por esas razones que estamos teniendo esta situación, ¿no? Entonces, esta pandemia global va a tener unos efectos muy importantes dentro de la economía. Yo pienso que la situación desde el punto de vista de los consumidores en el mundo, desde el punto de vista de lo que se llama el apalancamiento financiero de hoy, no es comparable con el 2008. Entonces, Alberto Bernal sí sigue pensando que esta crisis debe ser menos grave, financieramente hablando, que la que vimos en el 2008. Y por lo tanto, deberíamos ver una recuperación suficientemente rápida una vez logremos contener esta pandemia tan horrible que estamos viviendo. Pero el efecto económico va a ser muy importante. Otra diferencia que nombraría yo, Andrea, es que veo a los bancos centrales con una actitud muchísimo más proactiva para tratar de evitar que haya más caídas en los valores de los activos y evitar que tengamos accidentes muy graves en la economía global. Alberto Padilla nos acompaña también, él es periodista desde Costa Rica. Alberto, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Primero, ¿se podrá contrarrestar el impacto financiero con estas medidas que anuncian algunos gobiernos? Y lo otro que me pone a pensar, Alberto, es ustedes que son los expertos, que viven años y décadas hablando de la economía y revisándola, ¿vieron venir esto? Bueno, primero que nada que quiero saludar a mi tocayo Alberto Bernal, que juntos en diferentes lados de la Cámara hemos cubierto no solamente esta, sino otras crisis más. Yo estoy de acuerdo con él en cuanto a la recuperación se refiere, puesto que el estado de las economías o el estado de la economía del mundo o los fundamentos de la economía del mundo son sólidos. Así es que una vez que pase los efectos de esta crisis médica o de salud, yo creo que la recuperación va a ser bastante rápida. Lo que yo no veo cómo nadie puede calcular es qué tan profunda va a ser la recesión económica mundial, que va a haber una recesión económica mundial, puesto que mientras no se resuelva el problema de fondo, que es un problema de salubridad o de salud, no se va a poder resolver tampoco el problema económico. Entonces, hasta que no haya una definición por el lado médico o de salud, hasta entonces podremos saber qué tan hondo vamos a caer y cuándo va a empezar a darse esta recuperación, la cual cuando se dé va a ser rápida. Orlando Santiago Jacome, gerente y analista de Fénix Valor, nos acompaña también. Orlando, la misma pregunta.
Hola Andrea, buenas tardes. Bueno, comparto mucho de lo que los colegas acaban de mencionar, pero quisiera adicionar algo. Esta situación, particularmente que se está viviendo en la economía global, tiene una cosa diferente a los eventos anteriores, y es que se da justamente en un momento donde el mercado americano, muchos analistas internacionales, locales, afirmábamos que en Estados Unidos se estaba observando una sobrevaloración de los activos americanos, las acciones, bonos, en fin, y este tipo de sobrevaloración básicamente parecía inmune. El presidente Trump mostraba como una de sus grandes fortalezas, por supuesto, el estado de la salud de la economía americana. Subestimó incluso a inicios de año los efectos del COVID-19 y básicamente es un presidente pro mercado, subestimó cualquier amenaza, y resulta que parece coincidencia que esta situación inicia en China, justamente China, el socio número 1, 2 o 3 de la gran mayoría de los países en el mundo. China, que económicamente estaba en algunos rubros ya está empatando la economía americana, pues siente el gran golpe. Y si bien es cierto, comparto que esta situación en términos de letalidad a la salud de los seres humanos es incluso inferior a otras situaciones que hemos vivido, económicamente hablando, la ralentización o el impacto en la economía china puede ser muy grave, porque teniendo en cuenta esa relación económica que tiene China con el mundo, pues eso va a contrarrestar, va a reducir el efecto del crecimiento de la economía global. Y creo que el día de ayer en la noche, este estímulo que lanza el presidente Trump de suspender vuelos de Europa hacia Estados Unidos, pues básicamente parece ser la cornada final que necesitaban los mercados para hacer que esta situación fuera todavía mucho más grave. Entonces comparto que es un shock de corto plazo, es una de las caídas de los mercados de corto plazo más rápidas, más aceleradas de la historia, que tiene una situación económica que puede ser reversible en el corto o mediano plazo, pero que indiscutiblemente deja secuelas y va a dejar secuelas muy importantes en la economía global. Ahora, la Unión Europea, que ha alertado que la pandemia del COVID-19 podría desatar una crisis económica como la del 2008, va a movilizar cerca de 25.000 millones de euros. El bloque anunció la creación de un fondo de respuesta para garantizar el funcionamiento de los sistemas sanitarios, la liquidez de pequeñas y medianas empresas, evitar el deterioro de los mercados laborales. Bruselas también abrirá la mano a los países miembros en las normas sobre ayudas de Estado y en las reglas fiscales para que puedan dar apoyo a sus empresas y así atender la emergencia de la epidemia. ¿Cuál es el panorama? Entre tanto, los mercados bursátiles se hundieron aún más este jueves después de que el presidente estadounidense Donald Trump prohibiera los viajes de los extranjeros procedentes de Europa a Estados Unidos por 30 días debido, ha dicho el presidente, a la pandemia del coronavirus. Las bolsas de Madrid, Londres, París, Frankfurt abrieron con bajas superiores al 5%. El petróleo cayó más del 5%, mientras que Wall Street se desplomó un 7%, por lo que tuvieron que paralizar incluso operaciones por varios minutos, más o menos 15 minutos, lo mismo que pasó el martes pasado. Paralizaron las actividades por este tiempo. Suspenderemos todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigor el viernes a medianoche. Pronto se tomarán medidas de emergencia que no tienen precedentes para proporcionar ayuda financiera. Esta será dirigida a los trabajadores que están enfermos, en cuarentena o en cuidado debido al coronavirus. Le pediré al Congreso que tome medidas legislativas para extender este alivio. Ustedes hoy, señores, van a ser los maestros y, como yo digo, voy a preguntar lo obvio para que la gente en América Latina, sobre todo, logre entender. A ver, una cosa es una pandemia. Una cosa es el susto que tenemos porque si nos va a dar el coronavirus o no, las medidas que toma un gobierno en cuestiones de salud, pero luego uno se levanta el martes en Colombia con un dólar disparado, hoy no se diga, un pico histórico, el barril del petróleo por debajo de lo que no nos podríamos imaginar, las bolsas desplomadas. Entonces el señor que prende la televisión o escucha la radio a esa hora o ve redes sociales dice, ¿y esto qué tiene que ver con una epidemia o con una enfermedad en el mundo? Y entonces vamos a eso, vamos a explicar, Alberto, si todo reside en el miedo, en el no saber, en la duda, y los mercados sufren del mismo pánico que sufro yo como mamá, tú como papá, Alberto como hijo, etcétera, etcétera, frente a qué le va a pasar a la ciudadanía y al mundo en una enfermedad como esta. ¿Eso es lo que sucede? ¿El mercado se asusta igual que todos? Alberto Bernal. ¿O yo? Sí.
A ver, Andrea, mira, yo creo que lo que sucede es que los mercados comienzan a pronosticar unas caídas de las utilidades de las empresas atado a lo que tú acabas de decir. Mira, si uno fuera, personalmente, si Alberto Bernal quizás no tuviera hijos, si no tuviera obligaciones, etcétera, y yo miro que hay un pasaje de Miami o de Nueva York a Dubái y en vez de costar $5.000 cuesta $400, y yo tengo claro que el riesgo de que Alberto Bernal muera por el coronavirus, si tuviera 25 años, es de 0.1%, pues yo me monto en ese avión. Y voy y conozco y disfruto esa situación. Pero pues mucha gente que tiene obligaciones familiares, pues es mi caso, por ejemplo, pues no podemos actuar de esa forma. Porque es que lo que sí sabemos, porque esa es la evidencia clarísima, es que esta enfermedad no ataca a los niños, por lo menos no ha habido ningún niño muerto en el mundo por esta enfermedad. Sí hay contagiados, pero parece que ni siquiera tienen síntomas, y la mayoría de los jóvenes que reciben esta o que se ven enfermos con esta enfermedad, el 80% de esos jóvenes tienen casi ni siquiera síntomas o síntomas extremadamente leves, un poco de dolor de cabeza, un poco de tos, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las personas que están muriendo, Andrea, son personas con preexistencias y personas mayores. Entonces, en mi opinión, una de las cosas que está afectando la economía es que no se está explicando bien esto. Porque, por ejemplo, si Alberto Bernal fuera el dictador del mundo, ¿qué haría Alberto Bernal? Yo prohibiría, bajo cualquier circunstancia, que las personas mayores a 65 años con preexistencia salgan a la calle y que tengan que estén totalmente haciendo cuarentena propia. Porque es que no podemos correr el riesgo de eso. Y esas personas, pues desafortunadamente no van a poder ver a sus nietos durante 1 o 2 meses, ni van a poder ver a sus hijos, pero van a mantenerse en un ambiente aislado que les va a evitar tener que lidiar con esto. Y una vez se acabe esa pandemia, pues tenemos ese menor problema. Pero personalmente pienso que existe un error en tomar decisiones demasiado agresivas que generen una caída muy fuerte del PIB mundial, porque el costo-beneficio de tomar esa decisión, en mi opinión, es demasiado alto. Yo creo que la política pública tiene que enfocarse en cuidar a las personas que están en riesgo, no necesariamente las personas que podrían contraer la enfermedad, pero que realmente el riesgo de que tengan un evento trágico es realmente muy baja. Alberto Padilla, ¿cómo incide inmediatamente lo que estamos viendo en las bolsas? Porque uno puede decir, ay, pero es que está en Nueva York, es la bolsa en Londres, es en Frankfurt, pero vamos a traerlo a América Latina y pensar, el señor que hoy tiene que hacer mercado y tal vez está un poco asustado porque pues pueden que cierren los colegios mañana en algunos países de América Latina, ya dijeron que pues las reuniones de más de 500 personas están canceladas, entonces dice, bueno, yo mejor me voy al supermercado y me abastezo de lo que tengo para el fin de semana, por ejemplo. Hoy, ¿cómo va a haber afectado su bolsillo el día de hoy o el fin de semana con el problema de la economía hoy en el mundo por el coronavirus? Bueno, tú lo dijiste en tu pregunta inicial, hablando del aumento del valor en este caso del peso colombiano, pero lo mismo ha sucedido con las monedas de toda América Latina. Ya con eso ya estamos hablando de un aumento de precios de todos los productos que sean importados, ¿no? Habiendo dicho esto, yo nada más quisiera poner un poquito más de perspectiva de lo que estamos hablando acá. El origen del problema, y hablando, Alberto, mi tocayo estaba hablando del costo-beneficio de las políticas públicas, que yo sostengo completamente el cuestionamiento, pero el origen del problema es muy sencillo. La gente alrededor del mundo está dejando de salir, está encerrándose en sus casas, es decir, que está dejando de consumir. Y ese es el origen de todo el problema. Como la gente está dejando de consumir productos y servicios de las empresas, los inversionistas están vendiendo las acciones de estas empresas porque piensan que van a vender menos y lo piensan con toda razón. Ahora, no hay política económica ni decisión económica que pueda ayudar a esta circunstancia. ¿De qué sirve que bajen las tasas de interés? ¿De qué sirve que haya bajas de impuestos, estímulos económicos, si simplemente usted y yo no queremos salir de nuestra casa porque tenemos miedo a contagiarnos? Ahora, ayer estuve yo entrevistando a una autoridad sanitaria nacional
sobre estas decisiones de los gobiernos que han estado tomando de precisamente pedir a la población que no salgan de sus casas. Y yo le preguntaba sobre el costo-beneficio y él decía, mira, la verdad es que a nosotros como doctores no nos importa tanto el costo económico de la situación, lo que nos importa es la salud de la gente. Y últimamente, si permitimos o dejamos o no tomamos medidas para hacer que el virus se contenga, de todos modos millones de personas se van a contagiar y de todos modos tampoco van a ir a trabajar porque tienen que quedar enfermas en la casa. Así es que parece ser que la pérdida económica viene o va o se da sí o sí. Pero Alberto, tú dices algo importante, que a ver si lo entendí bien, que no importa en este momento o no genera un impacto inmediato las medidas económicas que tomen los países. Lo hemos visto en Ecuador, a Lenín Moreno, bueno, con el precio del petróleo, imagínense. Iván Duque las tomó ayer también para pequeños empresarios. Hoy el presidente del gobierno español, el señor Sánchez, también inyectándole al turismo, el tema de las tasas de interés, de los bancos. ¿Por qué no sirve si al final se cancelan eventos y hay empresarios que dicen, wow, ahora cómo pago un evento que pues yo iba a sacar de una taquilla? Por ejemplo, las líneas aéreas, los cruceros, 90 días Carnival, dijo no más, ya sé que están sacando gente que trabaja para ellos. Entonces, ¿cómo entonces contrarresta un gobierno cuando empieza a ver que pues puede generar esto incluso pues desempleo, paralización de las empresas, etcétera? Pues es que, de nuevo, estamos tratando de resolver un problema médico aventándole plata y esa no es la solución. Yo le pregunto, yo sí iría al cine, yo en lo personal yo no tengo miedo, pero yo le pregunto a muchos de ustedes si a usted le dejan un boleto de avión muy económico o le regalan una entrada al cine o le rebajan los impuestos o le hacen que su crédito sea más barato, ¿eso lo va a hacer a usted salir de su casa y agarrar el avión e irse de vacaciones? Esa es la pregunta que cada quien se debe de responder, pero aparentemente para una gran mayoría de personas es la respuesta en este momento no. Clarísimo, Alberto, porque claro, no importa el incentivo, igual la decisión recae en que al final no quiero ir, al final no voy a ir y al final mejor me quedo en mi casa y me resguardo de este problema pese a los millones o los que le inyecten al turismo sí, Alberto, a Padilla. Ajá. Mira, te doy un ejemplo muy claro. Yo tengo un viaje a Nueva York planeado con pasajes comprados desde hace ya varias semanas para la última semana de marzo. Pero estoy leyendo que me están cerrando el Museo Metropolitano de Nueva York, están cerrando la ópera. De aquí a entonces, ¿quién sabe qué más van a cerrar? Entonces la pregunta es, ¿para qué voy? Yo no tengo miedo de ir a infectar, no creo que me vaya a infectar, pero ¿para qué voy si ya no va a haber nada ahí? Vamos a la primera pausa. Orlando Santiago en segundos, entro con usted en el segundo bloque, porque hoy estamos hablando de los efectos de esta pandemia del coronavirus en la economía mundial. ¿Se podrá contrarrestar el impacto financiero con las medidas económicas anunciadas por los gobiernos? Ya nuestros analistas, nuestros profesores, los he llamado el día de hoy, nos dan algunas visiones de si esta pregunta hay cómo contestarla en positivo. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos de la crisis financiera, económica, la de los mercados a raíz de la pandemia del coronavirus. Preguntamos hoy si se podrá contrarrestar el impacto financiero con las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Orlando Santiago me pedía la palabra antes del primer bloque, cuando yo le preguntaba a Alberto Padilla, Orlando, ¿cómo se siente esto inmediatamente en el mercado? Es decir, Donald Trump dice, suspendido los vuelos de Europa a Estados Unidos por 30 días. ¿Y qué pasa en ese momento? Mira, Andrea, ayer en la noche cuando Trump dijo eso, inmediatamente el mercado de futuros, donde se negocian los índices de Estados Unidos, se fueron abajo 5%. Y es que la lectura desde los mercados es muy simple. Si Trump decide aplazar, no permitir la llegada de vuelos a Estados Unidos desde Europa, la gente pensará que únicamente hay un problema para un viajero, empezando por el turismo, pero hay algo más grave. La gente de Europa, muchos van a hacer negocios. Si esa persona no puede trasladarse hasta Estados Unidos, es un negocio. Si usted lo multiplica por el número de personas que en un mes van en esos vuelos a hacer negocios, pues se paralizan un montón de negocios y bajo esa situación se paraliza la economía,
se paraliza en muchas actividades entre empresas y esto va directamente a algo que se llama PIB, que lo vamos a ver más adelante, y por supuesto los mercados se van a la baja. Incluso en países como nosotros, que decimos no tenemos nada que ver con eso, pero los mercados se mueven con dos sentimientos, Andrea. Uno se llama pánico y otro se llama confianza. Estamos en un escenario de pánico. Yo no sé si aquí se puede hablar de alguna marca en especial, de alguna acción, pero yo no me imagino la gente cancelando sus cuentas en un banco que cotiza en bolsa, o una empresa de alimentos en Colombia no vendiendo más alimentos, o una empresa de cementos paralizando sus obras por el COVID-19. Entonces, ese pánico hace que la gente sienta ese temor en términos de mercados. Las monedas de países emergentes se llenan, o los mercados estos se llenan de miedo, sus monedas pierden valor frente al dólar y sus acciones pierden precio, como si fuera el apocalipsis, pero esto es algo que siempre ha ocurrido en los mercados, siempre va a terminar ocurriendo, y es la famosa transferencia de riqueza, donde quienes no entienden de mercados se van en los momentos de pánico y eso hace que los ricos cada vez sean más ricos. Ahora, la pregunta del dólar, Orlando. El dólar ha devaluado las monedas y en Colombia, lo hablábamos con Alberto Padilla, pues está un dólar representado en 4.000 pesos. El viernes cerró en 3.450, 3.500. El viernes. El martes fue ese martes fatídico y hoy estamos en un jueves también muy negro frente al dólar. Las autoridades económicas de la región, más que todo, para centrarnos ahí, ¿tienen maniobras para controlar la subida del dólar, Orlando? No, realmente no tienen maniobra. Es más cuento llegar a decir que el Banco de la República va a salir al mercado a meterle el pecho, perdón por el término, a defender el peso colombiano, si es una tendencia global. Yo creo que no tiene mucho sentido. Lo que sí ocurre es que a veces los colombianos creen que el dólar, lo que pase con el dólar es ajeno a ellos. Es muy sencillo. Cada que el dólar sube, todos los colombianos, así usted esté en una mesa de dinero trabajando en el sistema financiero o sencillamente sembrando agricultura en un campo muy lejos de un centro urbano. Piense que si usted fuera un agricultor que está lejos del mercado, que no tiene nada que ver con eso, y resulta que usted siembra papa, cebolla, tomate, lo que sea, los insumos, esos fertilizantes que necesita para hacer los sembrados, en muchas ocasiones provienen del exterior. Ya está la TRM ahí encima de ese producto y de esta forma todo el mundo lo va a sentir. Así que esto no es algo nada más del mercado, sino que afecta a todos los colombianos, y recordemos que el dólar impacta muchos productos y esto se llama inflación, que terminamos pagándola a todos. De acuerdo con eso, Alberto Bernal, ¿no tienen en estos momentos las autoridades económicas en los países maniobra para controlar la subida del dólar? Andrea, pues yo pienso que es un tema muy complicado porque los mercados suben en escalera y bajan en ascensor. O sea, aquí la gente hoy en Colombia y la semana pasada en Colombia pues comenzó a vender dólares porque pues realmente nadie sabe qué puede pasar con esto, nadie sabe a cuánto tiempo puede durar la pandemia. Si tú le preguntas a Alberto Bernal, pues Alberto Bernal es un tipo optimista. Alberto Bernal piensa que esto eventualmente vamos a lograr controlarlo porque tenemos la tecnología para controlarlo y pues se pueden hacer los tests, etcétera, etcétera. Las personas que se hagan los tests se aíslan, etcétera. Pero Andrea, a mí me parece que es muy importante hacer ese trabajo también porque yo veo que muchas veces la prensa no hace ese trabajo. Y a mí me preocupa eso mucho porque yo entiendo el riesgo que existe para la población de que una persona se contagie del coronavirus. Yo lo entiendo, ni más faltaba, ni que estuviera loco. Pero también entiendo la tragedia que es para una persona en Colombia que se gana el salario mínimo, una persona en Costa Rica que se llama el salario mínimo, una persona en Argentina que se gana el salario mínimo, donde de pronto de un momento a otro cierran absolutamente todos los comercios, todas las actividades, y esa persona dentro de 3 semanas no va a tener cómo alimentar a sus hijos. Yo también siento ese pánico de esa persona. Yo afortunadamente no tengo ese problema porque gracias a Dios me ha ido bien y tuve educación y mis papás me pagaron una buena educación y entonces puedo sobrevivir un tiempito, así pierda mi trabajo. Pero las personas que viven del día a día, ¿por qué razón no hay nadie que hable sobre eso? Entonces yo veo que todo el mundo aplaude, sí, que cierren todos los vuelos, que cierren todo, que no importa Bianca, que se acabe pues las aerolíneas en Costa Rica, que es lo más importante pues es que nadie se enferme de esta gripa del coronavirus. Otra vez, yo entiendo el riesgo que tienen las personas mayores, pero también tenemos que poner un costo-beneficio en si queremos acabar con la posibilidad de esa persona, ese padre de familia, de alimentar a su familia,
o tener algo de lógica, pues, en la acción que tomemos en contra de esta pandemia. Y Alberto Padilla, entonces, tomando lo de Alberto Bernal, un poco se salió de las manos el tema del coronavirus. Al final resulta que no sé si podemos culpar a alguien o señalar a alguien, no es la pandemia o el coronavirus en tal, sino también es la forma como se ha manejado el tema que nos ha llevado a este punto, Alberto Padilla. A ver, vuelvo a tocar el tema que estaba mencionando yo hace un rato más acerca de la entrevista que tuve yo con una autoridad sanitaria nacional de Costa Rica en la jornada anterior. A ver, lo que está pasando en este momento, la historia que tenemos, o sea, lo que podemos comparar, lo que está pasando en este momento solamente es con lo que sucedió en China, y lo de China fue apenas en febrero. O sea, y China lo que hizo fue decretar que todo el mundo se quedara encerrados en sus casas, nadie sale a trabajar, todo el mundo se queda acá hasta que se contenga el virus. Eso fue lo que hizo China. Y por supuesto que eso colapsó la economía porque, de nuevo, nadie fue a trabajar, las fábricas se pararon, etc. Y eso es lo que estamos empezando a ver de repetición tanto en las órdenes de los gobiernos como en los resultados sobre la economía en Italia y ahora también un poco acá en nuestra América Latina. Que sí, es decir, entonces, la medicina, los remedios que estamos aplicando están causando una recesión económica. Eso es así. Que si el remedio está saliendo más caro que la propia enfermedad, eso no sé. De nuevo, la autoridad sanitaria me decía a mí ayer, me decía, bueno, es que nosotros lo que estamos cuidando es la salud de los ciudadanos. En este caso, el asunto económico no importa tanto, la prioridad es la salud. Y si dejamos que el virus continúe libremente, de todos modos millones de personas van a enfermar y tampoco van a poder trabajar y el efecto económico va a ser el mismo. Entonces, yo creo que no hay respuesta aún, porque de nuevo, sí, o sea, hasta ahorita pareciera que la única manera de contener el virus es haciendo que todo el mundo se quede en sus casas, lo cual crea un efecto de recesión económica. Pero si todo el mundo se enferma, también todo el mundo se va a quedar en la casa enfermo y también va a tener efectos de recesión económica. Claro, y un colapso del sistema de salud en cada país, que es lo que no quiere, aparte, que es lo que intentó evitar Italia y en este momento ya no lo logró, y es lo que están tratando de evitar América Latina con las medidas que ha tomado. Muy interesante. Quiero saludar a Patricia Lastra, ella es directora ejecutiva nacional de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, de Cotelco. Patricia, bienvenida, gracias por estar acompañándonos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí, sin duda uno de los sectores que se empiezan a ver más afectados, estamos hablando hoy en este programa del golpe a la economía, pero sin duda hay sectores, es el turístico, el hotelero, el de los vuelos, el de los aviones. ¿Cómo estamos a hoy, Patricia? ¿Cómo se ha sentido ese golpe por el tema del coronavirus? Andrea, ya comenzamos a sentir el impacto bien fuerte. En las encuestas que estamos levantando, nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente y, por ejemplo, del 4 al 7 de marzo, Bogotá ya nos representaba unas pérdidas de 3.600 millones, tanto en reservas hoteleras como en eventos, solo en esta semana. Ya de aquí al viernes, a mañana, tendremos ya información nacional, pero el impacto está causando, como ustedes lo mencionaban, pánico e incertidumbre porque no sabemos qué vamos a hacer. Los hoteles tenemos que mantener los huéspedes en aislamiento preventivo y cómo vamos a cubrir esto, aunque el ministerio ha dicho lo paga el huésped, y si el huésped no puede, ¿qué hacemos? Y Patricia, ¿hay forma de hacer una contención de lo que está sucediendo? Y me refiero a medidas ya económicas de los propios gobiernos. Hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hablaba de millones de euros, por ejemplo, para inyectarle al sector turístico. Aquí decíamos, bueno, realmente eso en estos momentos, ¿de qué sirve? Si al final hay por el otro lado las medidas de quédese en su casa, no salga, no viaje, tenemos que tratar de no infectarnos todos. Entonces, ¿equilibra eso? Pues digamos que las medidas que dio el presidente Duque frente a que el pago de la contribución para fiscal se haga en el mes de julio, el impuesto de renta e IVA se pague en el segundo semestre, alivia la caja, pero no va a solucionar el problema, porque los hoteles
pues tienen el personal contratado de nómina. ¿Qué pasa si no tengo eventos? Igual tengo unos costos fijos que tengo que mantener. Claro, está la línea de Bancoldex, que ahí estamos mirando también algunos temas, queremos tratar con el gobierno, pero yo siento que no es toda la ayuda que necesitamos. Sin embargo, también hay que entender al gobierno que estamos analizando, porque es que el impacto es en todo sentido. Patricia Lastra, directora ejecutiva nacional de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, por habernos acompañado en Cotelco, por darnos una mirada de un país, sin duda alguna, de un país que ha tomado medidas importantes frente al coronavirus, pero pues en América Latina ha sido el último continente en llegar y está tomando este tipo de medidas para, según han dicho las autoridades, que el contagio, al final van a ver los enfermos. Al final hay un número que se prevé, sin embargo, es parar que el contagio no sea tan rápido. Gracias, Patricia. Y a eso voy con Orlando Santiago. Orlando, hay un tiempo que uno puede decir cuánto va a durar este enfriamiento de la economía. Es decir, ¿de qué dependemos? Ya en China están hoy celebrando que la tasa de mortalidad cayó, que ya no hay ese número exponencial de infectados que las que había hace, no sé, un mes atrás, 3 semanas atrás. ¿Qué determina que esto empiece a tomar otro rumbo, el tema de la economía? Bueno, eso se puede determinar, digamos que no hay una fórmula mágica que le diga que va a durar 1 mes o 2 meses o varias semanas, pero sí es importante que esa tendencia que está mostrando China en la forma en la que el COVID parece a echar para atrás en términos de contagios, pues que esa tendencia pudiera replicarse en otros países. Bajo esta situación, pues por supuesto, uno podría pensar, y creo que Alberto Bernal también lo comparte, que esto pudiera ser eventualmente de corto plazo, pero hay que ver que no todos los países tienen la capacidad económica que tiene China. Entonces, en la medida que esta situación de contagios tenga un desenlace parecido al de China en economías no tan fuertes, y qué mejor que colocar el caso de Colombia, pues por supuesto podríamos pensar de tratarse esta situación de algo de corto plazo. Pero eso no está escrito y la economía, desgraciadamente, no es física, donde uno puede medir algo y determinar el resultado despejando una ecuación. La economía tiene variables de incertidumbre que se presentan a cada momento y eso puede cambiar el resultado de cualquier hipótesis que se haga. Por lo pronto, esperar que la tendencia de China se replique en los demás países del mundo. Interesante, Alberto Bernal. Frente a eso, lo mismo. Hay como hablar, ok, no hablemos de tiempo, pero esto es un impacto financiero de corto plazo, de largo plazo, que espera que encontremos la vacuna o que empecemos a celebrar como en China, que pararon los contagios. ¿De qué dependería o cuál sería la atmósfera que tiene que existir para volvernos a empezar a recuperar? Porque sin duda alguna, como dijo Alberto Padilla, estamos hablando de una posible recesión mundial. Pues varias cosas, Andrea. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto, con mi tocayo. Vamos a una recesión. Esto no hay forma. O sea, el discurso lo perdió Alberto Bernal hace mucho tiempo. Aquí es irrelevante que el Dow Jones caiga 25% y 5 millones de personas pierdan el empleo. Aquí el que está mandando la parada es el famoso Surgeon General y en los países está manejando el comité médico. Yo no estoy haciendo un juicio de valor al respecto, pero al médico no le importa la economía porque no ve la relevancia de la economía desde el punto de vista del bienestar social. Alberto sí lo ve, Alberto Bernal lo ve, porque yo siento lo grave que es para un padre de familia no tener cómo alimentar a sus niños, pero otra vez son dos formas de ver el mundo totalmente diferentes. Y es un juicio de valor que ni siquiera vale la pena tener, porque no vamos a ponernos de acuerdo jamás. Entonces ya eso yo ya lo perdí. Está manejando la situación, digamos, el liderazgo médico a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que mostró China, Andrea? Y eso sí es muy importante y ojalá los televidentes lo entiendan. La razón por la cual China ya no está teniendo casos nuevos es porque la gente aprendió. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de evitar que se transfiera este virus, Andrea? Lávese las manos 20 veces al día con jabón. No salude de beso, no de la mano, no de abrazo. Si usted tiene que sea un poquitico de expectativa de que le dé catarro, póngase una máscara. Usted es el que se puede enfermar, no la persona que no está enferma. ¿Por qué? Porque la persona que no está enferma lo que hace es quitarle la posibilidad a los trabajadores de la salud de tener máscaras.
Entonces es toda una cuestión de salubridad. Las experiencias de Hong Kong, de Turquía, de Arabia Saudita, lo que están mostrando es que el famoso social distancing, que es no saludarse, estar a 2 metros cada uno, sentarse en las oficinas 2 metros, eso es lo que está haciendo Nueva York. Los bancos sientan a una persona a 2 metros de la otra persona, nadie se puede saludar, nadie básicamente puede tener ninguna interacción con la otra persona. Eso es una forma muy importante de evitar que haya contagio, pero para mí es una forma más lógica de tratar esta epidemia que simplemente decir aquí nadie puede volver a salir ni hacer absolutamente nada, porque eso tiene un costo económico brutal. El social distancing, como se llama en Estados Unidos, sí tiene un costo, pero no es tan grave como prohibir pues toda la clase pues que no haya ni poder ir a la gente a los supermercados, ni que pueda ir a la gente a los trabajos, etcétera, porque eso lo que genera es un desempleo brutal a nivel de la sociedad. Entonces, ojalá avancemos poco a poco en eso. Yo, como te digo, yo ya perdí esa discusión. Aquí todo el mundo lo que quiere es que nadie vuelva a salir y pues si la economía se cayó 10%, que se caiga y después miramos cómo arreglamos el problema. Yo pienso que eso es una forma equivocada de hacer las cosas. Vamos a otra pausa aquí. ¿Se podrá contrarrestar el impacto financiero con las medidas económicas anunciadas por los gobiernos? Es lo que hablamos hoy de la epidemia, de la pandemia del coronavirus y su influencia y su impacto en la economía del mundo. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos del impacto económico, sin duda, que ha tenido la pandemia del COVID-19. Lo analizamos, lo explicamos aquí en este programa. Alberto Padilla, las autoridades sanitarias en el mundo, los gobernantes, los que están tomando estas decisiones, dicen, pero sobre todo la calma. Sobre todo que no entre el pánico, no vayamos como locos a hacer compras, no vayamos a causar un desabastecimiento, tranquilicémonos. Eso mismo se puede trasladar al mercado financieramente hablando. Pareciera que no hay calma. Se puede traducir y decirle, oigan, del otro lado también necesitamos calma. Mira, yo creo que los mercados financieros son dirigidos por humanos y tú lo que estás viendo ahí es el comportamiento humano por definición, ¿no? Cualquiera que sienta que su dinero se le va a devaluar donde lo tiene, pues lo vas a cambiar de lugar. O sea, tú lo que quieres es que tu dinero no se devalúe, no perder dinero. Así es que pues vaya, así somos los humanos, ¿no? Todos estos fondos que se están transfiriendo al mercado accionario están entrando a otro tipo de inversiones, oro, bonos, etcétera. Es la historia, creo que el otro colega aquí en el programa estaba hablando de los inversionistas, de la manera en la que los inversionistas reaccionan, y me parece muy normal, y no es la primera vez, eso es regular cuando sucede tiempos de incertidumbre. La última vez que sucedió fue hace 11 años, está sucediendo ahora, va a volver a suceder en el futuro. Y sigo con Alberto Padilla, me queda un minuto nada más de programa. Alberto, sin tener la bolita de cristal, sin duda alguna, ninguno la tenemos acá, ojalá la tuviéramos. ¿De qué depende para que esto, yo le decía a Alberto Bernal, tenga otro tipo o de comportamiento? Es decir, el ciudadano común, los que estamos haciendo este programa, los que estamos trabajando el día a día, los que tenemos, como dice Alberto Bernal, pues que pagar cuentas, etcétera. ¿De qué depende que el mercado vuelva a una estabilidad? ¿De una vacuna definitivamente? O sea, no sé si vacuna, pero sí cuando haya una definición, cuando podamos ver una luz al final del túnel en el asunto del COVID-19, cuando se sepa que ya se contuvo y que se va a controlar. Ahí es cuando ya la economía va a empezar a resurgir. Hay que recordar una cosa, esto lleva solo semanas, unos cuantos días de hecho nada más, todavía no viene lo peor en cuanto a la economía. Yo preveo, y me da mucha tristeza tener que decirlo, pero van a continuar despidos, desempleos, cierres de empresas, etcétera. Difícil entonces decir que guardemos la calma. Entonces, aunque es el mensaje que seguimos enviando, a guardar la calma,
tranquilidad y a lavarse las manos. Yo estoy de acuerdo con Alberto Bernal, vamos con eso. Tenemos reacciones en Twitter cuando preguntamos si se podrá contrarrestar el impacto financiero con las medidas económicas anunciadas por los gobiernos. Brandon dice que muy difícilmente de una u otra forma el impacto será fuerte como ya lo estamos viviendo, pero sí ayudaría, por ejemplo, que se solucione el conflicto Rusia-Arabia Saudita. Eso le quitaría un peso muy grande y nerviosismo al COVID-19. Eso les quedo debiendo ese tema sin duda alguna. Vamos a otra pausa, ya volvemos. Gracias a Orlando Santiago, Alberto Padilla, Alberto Bernal por ayudarnos hoy aquí en el programa. Este debate importante hoy por hoy. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate aquí en Zoom a la Noticia. Gracias por su compañía.